¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Jesús estuviera incompleto? ¿Y si existió una hija suya y su historia fue borrada de la Biblia a propósito? Estás a punto de entrar en uno de los misterios más prohibidos y perturbadores de la historia del cristianismo. Un secreto tan poderoso, tan impactante, que fue silenciado durante siglos, pero ahora está saliendo a la luz. Imagina por un momento que Jesús no fue solo el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, sino también un hombre con lazos humanos íntimos y profundos. ¿Y si tuvo una compañera? ¿Y si de esa unión nació una niña, una hija de sangre, carne y espíritu llamada Sara? Sí, Sara, la hija de Jesús y María Magdalena, un nombre casi borrado de la historia, envuelto en leyendas, manuscritos antiguos y tradiciones que la Iglesia prefirió mantener en las sombras. ¿Por qué? ¿Qué había tan peligroso en esta verdad prohibida? Durante siglos, la Iglesia moldeó la narrativa oficial de Jesús como un hombre célibe, divino, puro y completamente desapegado de las relaciones humanas ordinarias. Pero, ¿y si esta versión fuera solo una parte de la verdad, cuidadosamente editada, filtrada y preservada por intereses políticos y teológicos? Las preguntas se multiplican. ¿Por qué fueron excluidos los evangelios apócrifos de la Biblia? ¿Por qué el nombre de María Magdalena fue transformado de discípula amada en una prostituta arrepentida? ¿Y por qué hasta el día de hoy miles de personas en Francia adoran a una joven llamada Sara Lacalle, la negra, misteriosamente vinculada a Magdalena? Jesús tuvo una hija y su existencia fue borrada para proteger una estructura de poder. ¿Estás lista para descubrir la verdad prohibida? ¿Quién fue María Magdalena realmente? Solo el nombre ya lleva un inmenso peso histórico, teológico y espiritual. Un nombre que a lo largo de los siglos fue distorsionado, silenciado, redimensionado, pero jamás olvidado. Dentro de los evangelios canónicos, ella aparece como la mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, como la primera testigo de la resurrección, y como una fiel seguidora que nunca lo abandonó, ni siquiera al pie de la cruz, cuando casi todos los discípulos huyeron. Sin embargo, a lo largo de la tradición cristiana, especialmente en las enseñanzas doctrinales de las grandes instituciones religiosas, su imagen fue profundamente manipulada, siendo reducida a una prostituta arrepentida. Pero, ¿y si esta imagen estuviera completamente equivocada? ¿Y si el verdadero papel de María Magdalena en la historia de Jesús fuera mucho mayor de lo que jamás nos contaron? Esto es exactamente lo que muchos estudiosos han estado redescubriendo en las últimas décadas, especialmente después del descubrimiento de manuscritos, como el Evangelio de María, un texto que no entró en la Biblia tradicional, pero fue preservado en colecciones gnósticas. Este evangelio, que difícilmente escuchará ser leído en un servicio o misa, presenta a María Magdalena no como cualquier pecadora, sino como la discípula más cercana de Jesús, la que mejor comprendía sus enseñanzas, aquella a quien él confiaba secretos espirituales más profundos, y la que incluso generaba celos entre los otros apóstoles. En el texto, Pedro pregunta por qué Jesús confiaba tanto en ella y no en ellos. Si seguimos las huellas dejadas no solo por los textos gnósticos, sino también por las tradiciones orales preservadas en secreto, surge una hipótesis aún más profunda. María Magdalena no era solo una discípula, era la esposa de Jesús. Aunque esta idea fue ampliamente rechazada y hasta atacada durante siglos, encuentra apoyo no solo en textos apócrifos, sino también en evidencias históricas indirectas como pinturas medievales, evangelios olvidados y códigos simbólicos que escaparon a la censura oficial. Los propios relatos del Evangelio de Felipe, otro importante texto gnóstico,
Afirman que Jesús amaba a María Magdalena más que a todos los otros discípulos y que frecuentemente la besaba. No se trata solo de un afecto común. Este es un nivel de intimidad que en un contexto histórico judío del primer siglo indicaba algo mucho más serio: una alianza matrimonial. Es esencial entender el contexto cultural de la época. Entre los judíos del primer siglo, especialmente los maestros espirituales, los rabinos, el matrimonio no solo era esperado, sino valorado como signo de madurez espiritual. El celibato era extremadamente raro, usualmente asociado con comunidades muy específicas como los esenios. Por lo tanto, imaginar que Jesús, un rabí, un maestro respetado, fuera soltero, ya levanta preguntas legítimas sobre cómo y por qué se construyó esta narrativa. Si María Magdalena fue de hecho esposa de Jesús, todo gana una nueva dimensión, porque una esposa puede generar hijos. Y aquí es donde la figura de Sara emerge como algo más que una leyenda, más que una tradición marginal. Se presenta como el eslabón perdido de una verdad que fue enterrada, posiblemente a propósito, por aquellos que tienen el poder de controlar la historia de la fe cristiana. Pero ¿por qué borrar a María Magdalena? ¿Por qué desfigurar su imagen hasta el punto de transformarla en un símbolo de pecado, cuando los propios textos nos dicen que era un ejemplo de devoción, fe y sabiduría? La respuesta, una vez más, parece apuntar a la cuestión del poder. Si María Magdalena era la esposa de Jesús y madre de su hija, tendría una autoridad espiritual y social equivalente o superior a cualquier apóstol hombre. Y esto, para una estructura patriarcal como la Iglesia naciente, sería un riesgo inaceptable. Los concilios que definieron qué textos entrarían o no en la Biblia, especialmente el Concilio de Nicea en el siglo IV, fueron marcados por decisiones no solo espirituales, sino también políticas. Decisiones que determinaron lo que sería considerado doctrina y lo que sería considerado herejía. Y entre los textos dejados fuera estaban aquellos que exaltaban el papel de María Magdalena como líder espiritual e íntima de Jesús, no por casualidad. Porque permitir que esta narrativa sobreviviera significaría dar espacio a una teología en la que la feminidad espiritual desempeña un papel central y en la que el amor humano y divino se unen en la figura de una familia sagrada. Y es ahí donde retornamos al misterio que estamos explorando juntos. Si Jesús y María Magdalena formaron una pareja, si hubo un amor profundo y sagrado entre ellos, y si de esa unión nació una hija, Sara, entonces la historia que nos contaron está incompleta. Los evangelios que nos llegaron son solo una parte cuidadosamente seleccionada de un rompecabezas mucho mayor. Y los fragmentos olvidados de ese rompecabezas están comenzando a encajar gracias a descubrimientos arqueológicos, estudios independientes, tradiciones preservadas en los márgenes del sistema religioso y sobre todo por el despertar de miles de personas que se niegan a aceptar una fe moldeada por el miedo y la dominación. María Magdalena representa para muchos hoy la energía femenina sagrada que fue suprimida. Una mujer fuerte con autoridad espiritual que no solo comprendía las enseñanzas de Jesús, sino que vivía de una manera profunda, íntima y transformadora. Ella es el símbolo de la verdad silenciada, lo femenino divino rechazado, la voz que grita en el desierto y finalmente comienza a ser escuchada nuevamente. En este proceso, la figura de Sara resurge como algo más que un rumor. Se convierte en el símbolo de continuidad. Si María Magdalena fue la esposa, Sara fue su hija. Y si el linaje de Jesús sobrevivió a través de ella, entonces no estamos hablando solo de símbolos espirituales, sino de una herencia viva, sangre, carne, historia real. Esto nunca se entierra completamente.
Ahora que comprendes mejor el verdadero papel de María Magdalena, no solo como seguidora de Jesús, sino como alguien íntimamente vinculada a Él, quizás incluso como su esposa, necesitamos dar otro paso decisivo en este viaje a través de revelaciones ocultas y verdades prohibidas. Y este paso nos lleva directamente al corazón de uno de los más grandes silencios en la historia cristiana: los manuscritos prohibidos, los evangelios ocultos, los textos que fueron deliberadamente dejados fuera de la Biblia y escondidos durante siglos en los desiertos de Egipto. En 1945, en la región de Nag Hammadi, en Alto Egipto, un campesino por casualidad descubrió una serie de jarras de barro enterradas en el suelo. Dentro de esas jarras estaban los documentos que conocemos hoy como la Biblioteca de Nag Hammadi, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia moderna, especialmente para los estudiosos de la fe cristiana primitiva. Estos manuscritos, escritos en copto, revelan una visión del cristianismo completamente diferente de aquella establecida por los concilios eclesiásticos a lo largo de los siglos. Una fe más espiritual, más interior, menos institucional y profundamente vinculada a la figura de María Magdalena. Entre estos textos está el llamado Evangelio de Tomás, que presenta enseñanzas de Jesús en formato de dichos espirituales, muchos de los cuales nunca fueron incluidos en los evangelios tradicionales. También está el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de María, y quizás el más provocador de todos, el Evangelio de Felipe. Es precisamente en este Evangelio donde encontramos las menciones más directas a la posible unión entre Jesús y Magdalena. Uno de los pasajes más impactantes del Evangelio de Felipe dice lo siguiente: la compañera del Salvador es María Magdalena. Más que a los otros discípulos, él la amaba, frecuentemente la besaba en la boca. Este pasaje, que alguna vez fue causa de intensos debates entre teólogos e historiadores, tiene implicaciones gigantescas. La palabra usada en el copto original para compañera es koinonos, que puede traducirse como esposa, pareja o consorte. Esto por sí solo ya sacudiría los fundamentos de la doctrina tradicional, pero el texto no se detiene ahí. También revela la incomodidad de otros discípulos con esta relación especial que Jesús tenía con Magdalena. Pedro, por ejemplo, según el mismo Evangelio, pregunta por qué el Maestro revelaba secretos solo a ella. Los apóstoles no podían aceptar que una mujer pudiera tener tal proximidad al Salvador, que una mujer pudiera ser la receptora de enseñanzas espirituales tan elevadas. Esto revela un punto esencial: el conflicto entre la tradición patriarcal y la espiritualidad femenina presente en los primeros siglos de la fe cristiana. Y quizás es precisamente este conflicto lo que explica por qué tales evangelios fueron rechazados por la Iglesia oficial. Durante los siglos III y IV, la Iglesia enfrentó un momento decisivo. El cristianismo, alguna vez perseguido, estaba comenzando a ser aceptado por el Imperio Romano, especialmente después del reinado de Constantino. Era necesario unificar las enseñanzas, establecer una doctrina común, crear una versión oficial de la historia de Jesús. Y para eso, todo lo que no encajaba en la nueva estructura de poder necesitaba ser excluido o destruido. Es en este contexto que surgen los concilios, como el famoso concilio de Nicea en 325 después de Cristo, donde líderes religiosos seleccionaron los evangelios que formarían el canon bíblico, es decir, los libros considerados sagrados. ¿Y qué pasó con los otros textos? Fueron declarados apócrifos, fueron llamados herejía, fueron prohibidos. Muchos fueron quemados, otros escondidos. Y fue precisamente esta persecución,
la que llevó a pequeños grupos gnósticos a enterrar estos textos, preservándolos de la destrucción total. ¿Y por qué eran considerados estos manuscritos tan peligrosos? Porque presentaban un Jesús diferente, un Jesús más humano, más accesible, un Jesús que valoraba el autoconocimiento, la conexión directa con lo divino sin necesidad de intermediarios, y especialmente un Jesús que tenía una compañera espiritual y emocional, María Magdalena, vista como igual o incluso superior a los otros apóstoles en sabiduría espiritual. No podemos ignorar lo que esto significa. Si Jesús tuvo una esposa, si tuvo una hija, si hubo un linaje de sangre real representado por la figura de Sara, esto no solo cambia nuestra comprensión del cristianismo, sino que amenaza directamente la estructura de poder construida alrededor de una narrativa incompleta. Y esta narrativa, como ya te has dado cuenta, fue cuidadosamente moldeada para silenciar lo femenino, borrar el linaje, eliminar textos alternativos y consolidar una única versión de la historia, la oficial, la conveniente, la aprobada. Pero la verdad tiene una forma curiosa de resistir, se esconde pero nunca muere, y estos manuscritos prohibidos que estuvieron enterrados durante casi 2000 años, ahora están a nuestro alcance, están disponibles, traducidos, analizados, discutidos, y cuanto más profundizamos en ellos, más nos damos cuenta de los huecos dejados por la historia oficial, las brechas, los silencios, los puntos que no encajan. Y es precisamente en esos espacios vacíos donde surgen las pistas sobre Sara, la hija olvidada, la heredera de la unión entre lo humano y lo divino. Imagina por un momento el impacto que esto tendría si fuera aceptado por la Iglesia moderna. Aceptar que Jesús tuvo una esposa sería devastador para muchas doctrinas. Pero aceptar que tuvo una hija, que esa hija sobrevivió, que su linaje continuó en la tierra, esto sacudiría profundamente la teología construida a lo largo de los siglos. Sería el fin del mito del celibato sagrado. Sería el retorno de la espiritualidad femenina al centro de la fe. Sería la liberación de una historia que durante tanto tiempo fue encadenada por la censura. Por eso los textos gnósticos son tan importantes. No solo ofrecen una visión alternativa de la fe cristiana, sino que reavivan preguntas que nunca deberían haber sido silenciadas. ¿Quién fue María Magdalena realmente? ¿Cuál fue su papel con Jesús? ¿Qué le fue enseñado a ella que otros no escucharon? Y sobre todo, ¿qué pasó con Sara? Estos textos son las voces de los primeros cristianos que creían en la gnosis, es decir, en el conocimiento espiritual directo y personal, y que rechazaban la idea de que solo una institución pudiera controlar la salvación. Estas voces, durante mucho tiempo ahogadas, ahora están siendo redescubiertas por miles de buscadoras alrededor del mundo. Personas como tú que sienten que hay algo más allá de la superficie, algo que necesita ser traído a la luz. No por rebeldía, sino por verdad, por justicia espiritual, por un deseo profundo de comprender quién fue Jesús y qué dejó realmente como legado. Si los evangelios canónicos, los apócrifos de Nag Hammadi y los manuscritos ya arrojan luz sobre la posible unión entre Jesús y María Magdalena, la siguiente pieza de este rompecabezas es aún más profunda y para muchas absolutamente transformadora. Estamos hablando de una figura envuelta en silencio, rodeada de misterios, venerada durante siglos en una pequeña región de Europa, pero casi nunca mencionada en los estudios oficiales de la teología cristiana. Un personaje que para quienes buscan las verdades ocultas de la fe, puede representar la mayor de todas las revelaciones. Sara, también conocida como Sara la Kali o Sara la Negra.
Es en el sur de Francia, más precisamente en el pequeño pueblo de Sainte-Marie-de-la-Mer, en la región de Camarga, donde la historia de esta mujer comienza a emerger, no en catedrales, no en seminarios, sino entre la gente simple, entre aquellos que guardan tradiciones milenarias con el corazón, no con el dogma. Cada año en mayo, miles de gitanos de toda Europa hacen peregrinación a esta ciudad costera para celebrar a Sara, considerada su patrona santa. Su estatua, de piel oscura y manto bordado, es llevada con devoción por las calles hasta ser sumergida en el mar en un ritual ancestral que mezcla fe, reverencia y misterio. Pero ¿por qué es tan importante esta mujer? ¿Quién fue en realidad Sara Lacaille? ¿Por qué su historia se transmite oralmente pero nunca aparece en los registros oficiales de la Iglesia? Y lo más impactante, ¿por qué tantos estudiosos antiguos y tradiciones afirman que ella fue la hija de Jesucristo y María Magdalena? Para responder esto, necesitamos retroceder en el tiempo hasta justo después de la crucifixión. Según leyendas antiguas mantenidas vivas, especialmente entre los gitanos y ciertas órdenes espirituales secretas, María Magdalena habría huido de Tierra Santa embarazada, llevando consigo a la hija de Jesús. Acompañada por otras mujeres conocidas como las Tres Marías, habría embarcado en un bote sin vela ni timón, confiando plenamente en la providencia divina. Este bote, según se reporta, fue traído de regreso a Sainte-Marie-de-la-Mer, y allí, en suelo francés, Sara habría crecido a salvo, lejos de la persecución de los romanos y los fariseos que querían exterminar todo lo relacionado con el linaje directo del Nazareno. La tradición oral dice que Sara tenía piel oscura, lo que refuerza la identificación con el pueblo gitano y el origen del nombre Lacaille, que significa la negra en varios idiomas indoeuropeos. Y aquí hay algo profundamente simbólico. Mientras la imagen tradicional del cristianismo occidental se construye con rostros blancos, ojos claros y representaciones idealizadas, Sara emerge como un símbolo de diversidad, ascendencia olvidada, espiritualidad marginada y la herencia viva del Cristo humano. Muchas cuestionan, si esto fuera verdad, ¿por qué no aparece en la Biblia? Pero realmente necesitamos que todo esté escrito en un solo libro para que sea real. Sabemos que gran parte de la historia fue transmitida oralmente durante siglos. Sabemos que los evangelios fueron editados, que muchos textos fueron excluidos, que los concilios decidieron lo que debía ser leído y lo que debía ser quemado. Entonces, ¿por qué sería tan extraño pensar que la historia de Sara fue simplemente omitida? ¿No sería más extraño lo contrario? Que la única hija de Jesús, si existió, nunca fuera siquiera mencionada. Además, registros medievales, estudios genealógicos e incluso códigos ocultos en obras de arte sugieren la presencia de una línea sagrada que habría comenzado con ella. La dinastía merovingia, por ejemplo, que gobernó partes de Francia entre los siglos V y VIII, afirmaba descender directamente de sangre real y sagrada. Y varios estudiosos creen que este linaje sagrado no era simbólico, sino literal, que los reyes merovingios eran descendientes de Sara, hija de Jesús y María Magdalena. Esta idea ganó aún más fuerza después de la publicación del libro La Santa Sangre y el Santo Grial, que explora la posibilidad de que el linaje de Cristo sobreviviera a través de los siglos protegido por sociedades secretas como el Priorato de Sion y posteriormente los Templarios. Y aquí no estamos hablando de ficción, sino de estudios basados en documentos reales, pistas históricas y patrones ocultos que se repiten con precisión perturbadora. Lo que estos estudiosos han encontrado es que la presencia de Sara en las leyendas gitanas del sur de Francia no es casualidad. Ella es un eco,
un rastro de algo mucho mayor, un fragmento de historia real que resistió la destrucción precisamente porque estaba fuera del radar de las autoridades eclesiásticas. Mientras los sacerdotes construían catedrales e imperios, la gente simple preservó silenciosamente la memoria de una niña sagrada que llegó en bote junto con su madre, huyendo de la persecución y trayendo consigo el legado de una nueva espiritualidad. Y este legado, parece, no era solo biológico, era también espiritual, porque Sara, aún envuelta en misterio, es recordada como alguien de poder, compasión, de luz. No es una santa oficial canonizada por Roma, es una santa del pueblo, venerada no por decreto, sino por verdadera devoción. Solo esto ya dice mucho. La Iglesia no reconoce a Sara, pero los corazones la reconocen. Los espíritus la sienten. Las tradiciones la mantienen viva. Y quizás te estés preguntando, pero ¿por qué fue todo esto escondido? ¿Por qué el nombre de Sara no está en ningún evangelio? ¿Por qué la Iglesia nunca habla de ella? Y la respuesta, una vez más, nos lleva de regreso a la cuestión del poder, porque admitir la existencia de una hija de Jesús es admitir que tuvo una vida familiar, es reconocer a María Magdalena como esposa y madre, es romper la idea del Mesías totalmente separado de la humanidad, es destruir el dogma del celibato sagrado, es traer la espiritualidad de regreso a la carne, la sangre, la vida real. Y esto, para una institución construida sobre el control narrativo, sería un golpe fatal. Además, reconocer a Sara sería reconocer el linaje espiritual femenino, sería aceptar que lo divino también se manifiesta en la esposa, la madre, la hija. Sería devolver el equilibrio perdido entre el masculino y el femenino sagrado. Y eso, durante siglos, fue sistemáticamente combatido. Aún así, la figura de Sara resiste. Aparece en documentos antiguos, obras de arte olvidadas, en fiestas populares, en rituales sagrados. Su memoria fue pasada de generación en generación, incluso sin un solo verso bíblico oficial para sustentarla, porque la verdad, cuando es real, encuentra una manera de sobrevivir. Y ahora, finalmente, está siendo redescubierta por miles de personas que, como tú, sienten que hay algo más. Algo que fue escondido, pero ya no puede permanecer en silencio. Llegaste hasta aquí, respiraste cada palabra, sentiste cada revelación, y ahora algo dentro de ti ha cambiado, aunque sea sutilmente, porque la verdad, cuando es genuina, nunca deja al alma intacta, toca, remueve, despierta. Lo que exploramos juntos en este video no fue solo un ejercicio intelectual, fue un acto de valentía espiritual. Cuestionamos lo que nos enseñaron, abrimos las puertas de lo prohibido y encontramos, en medio del silencio institucional, una historia viva, la de María Magdalena, la de Jesús como hombre completo y la de Sara, la hija que nunca debió ser olvidada. Esta verdad no exige que abandones tu fe. Al contrario, te invita a expandirla, a completarla, a hacerla más humana sin dejar de ser sagrada. Porque lo divino también habita en el amor de pareja, en el nacimiento de una hija, en la transmisión de un linaje que late en sangre y espíritu. Si algo resonó en tu corazón, si sientes que este mensaje necesita ser compartido, entonces eres parte de un despertar colectivo que está ocurriendo en este mismo momento. Un movimiento que no se conforma con la versión editada de la historia, sino que busca la totalidad, la verdad restaurada, el equilibrio entre lo masculino y lo femenino sagrado. Pero esto no termina aquí. Lo que acabas de ver es solo el comienzo de una revelación mucho más profunda, porque existe un documental completo dedicado exclusivamente a María Magdalena, donde exploramos con aún más detalles su verdadero papel,
su relación con Jesús, los manuscritos ocultos que la Iglesia no quiere que conozcas y las evidencias históricas que confirman su lugar como líder espiritual y compañera del Cristo. Este documental fue preparado especialmente para almas como la tuya, que ya no aceptan respuestas superficiales, que buscan la verdad sin miedo y que están listas para mirar de frente lo que fue silenciado durante 2000 años. Está disponible ahora mismo en el comentario fijado de este video. Es tu próximo paso en este camino de despertar. No dejes pasar esta oportunidad, porque una vez que abres los ojos a estas verdades, ya no hay vuelta atrás. Solo hay profundidad, claridad y una conexión más auténtica con lo sagrado. Ve al comentario fijado, accede al documental completo sobre María Magdalena y continúa este viaje con nosotras, porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, lo transforma todo.